decía, a esta hora en Jerusalén suenan las alarmas porque Irán está contraatacando. Es impresionante el ataque, Nico, ¿eh? Escuchemos. Día 11 de la guerra, está atacando Irán a Jerusalén ahora y suenan las alarmas en Israel. Es el día tal vez más dramático de la guerra, ¿no? Con frentes en todos lados. Estados Unidos atacó por mar a Irán. Irán está atacando Jerusalén. En estos momentos lo estamos viendo. Irán también atacó otros frentes. Ahora vamos a hablar de lo que pasó en Beirut. Vas a ver videos increíbles, increíbles. El poderío iraní todavía parece seguir en pie. Parece seguir en pie. Y Israel también está y atacó obviamente a Teherán y otros lugares, ¿no? De Irán. Pero están atacando Jerusalén y suenan las alarmas. En Tel Aviv lo mismo. Hace instantes sonaban las alarmas en Tel Aviv, las dos principales ciudades de Israel. La primera información indica que son bombas de racimo. Guillermo Pinelli es analista militar, Nico, y nos puede explicar qué son estas bombas. Guillermo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Las bombas racimo son una bomba que explota en el aire y lanza unas bombetas. Y esas bombetas ocupan un espacio mucho más grande y producen el daño. Sí. Ahí estamos viendo. Estos asistentes en vivo en Tel Aviv. Cámara en vivo en Tel Aviv. Es impresionante el sonido constante de las sirenas. Sí. Obviamente desde madrugada. Claro. Mirá lo que hoy pasó mientras un periodista de Fox News transmitía en vivo. Míralo, míralo. Right now we have incoming Iranian ballistic missile fire toward Tel Aviv. Israel's advanced missile defense systems are working right now to shoot down the incoming fire. Impresionante, ¿no? Sorprendido por la cúpula de hierro. Hoy también hubo ataques hacia Beirut, donde tiene una fuerte presencia Hezbollah. Vayamos a ver el bombardeo a Beirut de hace instantes. Nos vamos de Jerusalén y Tel Aviv a Beirut. El misil ha caído, ¿no? Esto es Beirut hace instantes. Misil de Israel, ¿no? Y el Líbano que está amenazado, ¿no? El ejército del Líbano por Hezbollah. Desde Irán, si es que se deciden ayudar a Israel. Ahí está Israel atacando Beirut. Por eso decíamos, un día dramático. Hubo cruces en todos los frentes, también en el mar, con hundimiento de buques de Irán. Tomás Fenati, gracias por venir. ¿Qué está pasando? Bueno, acá, como estuvieron mostrando, estamos viendo principalmente dos frentes. Por un lado, el ataque de Irán hacia Jerusalén y Tel Aviv, que son, por un lado, Tel Aviv es la capital económica de Israel, mientras que Jerusalén en ese sentido tiene un impacto mucho mayor porque es una ciudad que tiene la cultura y la historia de tres religiones y además de esto, porque Israel considera Jerusalén su capital y ahí está, por ejemplo, el gobierno, el parlamento, entonces también Jerusalén es el corazón político que tiene Israel. Que eso, como digo, son ataques que están viniendo desde Irán, principalmente porque se están disparando Irán contra Israel constantemente. Y después el caso del Líbano es un caso aparte en el cual Israel está combatiendo a otro sector, que es el grupo Hezbollah, que es un grupo proxy que tiene Irán en el Líbano, en el sur del Líbano sobre todo, que justamente lo que hace es atacar a Israel. Se unió a la guerra después de jurar venganza por Ali Khamenei
Y en cierto punto funciona como un ataque mucho más rápido y temprano de Irán indirectamente hacia Israel, porque justamente está al lado. Los misiles y los drones de Irán tardan mucho más en llegar hasta Israel de los que lo hace Hezbollah. Por esa razón los misiles de Hezbollah son mucho más peligrosos. Sí. Miren esto, una madre protegiendo a uno de sus hijos por un posible misil. Es una imagen conmovedora. Are we fine? I don't know. ¿Cómo sabemos cuándo termina? Pregunta. Claro, How do we es know? muy impresionante. How do we know? ¿Cómo vamos a saber? Esto en cierto punto indica un poco lo que mencionaba recién de los ataques de Hezbollah, sobre todo porque al ser mucho más rápidos, a veces en estos casos no llega la gente a tener tiempo para ir a los búnkers. Entonces directamente tienen que buscar refugio en donde estén cerca y no tienen el tiempo, como digo, que han quizá los misiles iraníes. Por esta razón misma, y este video muestra el peligro que es Hezbollah mucho más latente para Israel. Exactamente. proximidad. Sí. Bueno, justamente hablabas de eso, ¿no? De cuando el ataque es inminente, vean cómo corre esta mujer porque suenan las alarmas y no llega a un búnker. No, but it's... Babalones! Babalongo! Llega Jessica. exhausta, ¿no? Sí. Llega exhausta al refugio, se llama Jessica Cohen y está en comunicación, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Jessica? Gracias por atendernos. Bien. Sí, justo estaba despierta porque sonó la alarma hace media hora, entonces como que hay días que no dormimos, hay noches que no dormimos, hace más de una semana y pico que estamos así entre alarmas y alarmas, y como estaba viendo también cómo corría, y cuando uno lo hace y corre y de repente lo veo acá de vuelta, es como que me vuelve a impactar, porque es literalmente esto es entre 5 y 10 veces al día corriendo de lugar en lugar a refugio a buscar un lugar, porque nunca sabes dónde te puede agarrar. Ujú. ¿De qué corrías? De la alarma, estaba sonando la alarma. A ver, nosotros tenemos una prealarma y una alarma. Ahora, yo en mi casa tengo un refugio abajo que no es tan seguro porque la puerta no es la puerta correcta. Entonces yo voy a un refugio que es en un -3, que está a 3 cuadras de mi casa. Entonces, desde que salí a mi casa hasta que llego al refugio, a veces son 3, 4 minutos. Pero la prealarma la alarma a veces son 1, a veces son 10, a veces son 8, y nunca sabes cuándo te va a tocar la alarma. Ponele, como ustedes dijeron recién, que las alarmas de Hezbollah no tienen preaviso. Entonces, estábamos hoy trabajando en un café en la playa con una amiga, y yo sabía que en el hotel de al lado yo tengo un refugio, entonces por eso estaba sentada ahí. Pero cuando sonó la alarma, el hotel estaba cerrado. Entonces, es rarísimo, porque generalmente por ley los refugios tienen que estar abiertos. Entonces nos metimos en un estacionamiento. Por atrás era justo la parte del hotel. Vimos a la chica de seguridad del hotel y al principio no quería dejar entrar a la gente. Y le digo, ¿nos dejás entrar o nos dejás entrar porque esto es ilegal? Entonces nos dejó entrar y éramos como 30, 40 personas adentro del refugio. Pero es como que uno tiene en la cabeza todo el tiempo dónde está el refugio, dónde voy a comer,
dónde voy a estar, voy a ir al banco, no voy al banco. O sea, es como que mi vida está pasando entre alarma y alarma. Perdón, y por lo que contás, Jessica, organizás tu vida en función de los refugios. Claro. Sí, o sea, el refugio está en todos lados. O sea, en cada cuadra hay un refugio. O hay una casa que tiene refugio, o hay un hotel que tiene refugio, o hay un refugio público, que esos son los que están mejor si tienen wifi. Pero siempre hay un refugio. El tema es saber cuál es el más cerca, claro, para... al momento de la alarma. Si tenés 1 minuto y medio tenés que llegar a ese refugio. Entonces, a mí justamente el video que mostraste recién con la mamá, con el hijo, me pasó esto en el 2014. En la guerra del 2014 yo estaba yendo de Farsaba a Herzliya y estábamos en la mitad de la ruta, no había ni una farmacia, nada, ningún local aunque sea para meterte adentro. Tenés que estar lejos del auto porque si el auto explota, te puede llegar a vos. Entonces, literal, Claro. estábamos en la mitad del pasto con las manos en la cabeza, y es como que me trae recuerdos de otras guerras, todos los videos y todas las alarmas. Escucho una ambulancia y yo ya estoy corriendo. O sea, estaba también hace 4 meses en Nueva York, escuchaba una ambulancia y yo ya estaba corriendo. Es como que cualquier ruido, un caño de escape, cualquier cosa, mi cerebro es correr y buscar refugio. Uno se pregunta cómo es vivir así, ¿no? Si se puede vivir así, porque te escuchamos como que vivís todo el tiempo alarmada, ¿no? Es como que pienso todo el tiempo cuándo va a ser la próxima alarma. Es como, bueno, ahora me pongo a trabajar y siento, y no nos podemos concentrar. Nos pasa eso, que me puedo concentrar por media hora y de repente suena una alarma, o me quiero concentrar y mi cerebro está todo el tiempo pensando qué hacer. Y estamos todos así. Claro. En Israel estamos como que todos en la misma y poner, no hay escuela. Entonces mi hermana tiene a sus 2 hijos en la casa. No puede ni trabajar ni concentrarse. Pasa algo, tiene que llevar a 2 niños de menos de 4 años al refugio. Estoy en pijama, o sea, tengo que pensar dónde poner, tengo yo la cartera y la campera preparada, las pantuflas acá, los zapatos listos, como que toda mi vida está, bueno, tengo que tener batería, tengo que tener el cargador de batería ya cargado por las dudas, tengo que tener la computadora encima. Es como que mi vida es un constante estar lista para cualquier situación que pueda pasar. Sí, tenés la vida organizada alrededor de la guerra, la vida completa organizada en función de la guerra. Y a pesar de eso, Jessica, seguís eligiendo vivir en Israel. Sí, obvio, Israel es uno de los mejores países del mundo. Suena raro que lo estoy diciendo cuando estamos en plena guerra y hoy corrí 6 veces a un refugio, Sí, pero Israel tiene una magia, es la tierra santa, es de acá donde vivió Jesús, de acá donde salió la religión judía, donde todas nuestras raíces están acá. Y ahí tiene una energía muy especial, la gente es muy buena, y todos somos como una comunidad que nos ayudamos entre todos. A mí me encanta. Yo vine a Israel porque vine con un programa de 5 meses a hacer un voluntariado, era maestra de inglés, y me encantó tanto que dije, bueno, no me quedo. Y desde ese momento creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, y lo vuelvo a elegir una y otra vez. Es como que la gente, no sé, una persona que vive en Madrid, les pregunta a ustedes, ¿cómo viven ustedes en Argentina con tanta inseguridad, que no sabes que puede venir un ladrón, o les roban el celular, o la inestabilidad económica con la inflación? Bueno, cada país tiene sus pros y sus contras. Y uno tiene que estar en el país donde uno se sienta cómodo y donde crea que su propósito y su misión es. Y por eso yo elegí Israel, y siento que también como mi carrera como comunicadora es contarle al mundo qué es Israel, mostrar la belleza de Israel, no solo ahora en tiempo de guerra, sino también mostrar la unidad y la resiliencia de este pueblo de Israel, porque la semana pasada fue Purim, y Purim se festeja cuando la reina Esther salvó al pueblo judío de ser exterminado en Persia, que Persia es Irán. Y justo 2 días antes de Purim empezó esta guerra y el ayatollah fue asesinado, lo mismo que pasó con Amán, que fue también asesinado en Purim. Y generalmente hay fiestas en la calle, pero esta vez se hicieron fiestas en un refugio. Entonces era como que tenían alarma, obsesionados todos con la guerra, y de repente bajabas al refugio y era otro mundo. Tenés los cohetes explotándote arriba,
y la gente con un DJ tratándose de olvidar o festejando que todavía estamos vivos, porque si ellos quieren que evitar que nosotros vivamos y estemos felices y festejemos, nosotros justamente tenemos que hacer todo lo contrario. Jessica, te agradecemos muchísimo, tenemos una noticia urgente, muchas gracias por mostrarnos tu vida y sobre todo por atendernos, ¿no? Después de haber vivido hoy 6 corridas a refugio. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chao, buenas noches. Esto pasa ahora. Irán, la Guardia Revolucionaria de Irán está bombardeando Israel. Son videos que transmite Irán oficialmente, se supone que es propaganda iraní, pero está pasando en este momento y los misiles efectivamente están saliendo desde Irán a Israel, como estás viendo, ¿no? Ilan Musni es analista internacional, nos visitó varias veces. Gracias, Ilan, por venir. Contanos. Estas imágenes que estamos viendo es mientras que Jessica estaba al aire, minutos previos a que ella se pueda contactar con nosotros. Entre el plazo de la 1 y la 1:20 de la mañana hubo 4 misiles lanzados desde Irán. 4 misiles. 4 misiles que fueron interceptados en distintas zonas, centro, norte y centro sur de Israel. Quizás la no noticia en este momento es que fueron misiles comunes, y parece un chiste hablar de esto cuando el 50% de los misiles que lanzó Irán hacia suelo israelí fueron con bombas de racimo, completamente prohibidos por la ley internacional, y que muestran que el régimen iraní está dispuesto a llevarse todo puesto con tal de seguir generando daño, no solamente a la infraestructura, sino también a civiles. Los diarios de Israel están hablando de 300 misiles tirados, por lo menos el 50% de bombas racimo. Esto pensemos que tiene una capacidad de daño entre 8 a 10 kilómetros, por eso también la dificultad de interceptarlos. Una vez que son interceptados, siguen teniendo capacidad de generar daño, no es que quedan en un solo lugar, y esto habla a las claras también de la desesperación por querer generar daño. Lo mismo pasó hoy en el estrecho de Hormuz, que fue la noticia por la cual Donald Trump habló y mucho y se expresó en sus redes sociales, porque estaban minando el estrecho de Hormuz buscando dañar los barcos petroleros. Recordemos que el 25% del petróleo mundial sale exactamente del estrecho de Hormuz. A ver, veamos. El video es muy impresionante, que mientras hablábamos recién con Jessica, la chica que estaba corriendo, y la ves ahí corriendo, ella dijo recién, acaba de sonar la alarma. Era por estos bombardeos, Ilan. Era la alarma preventiva en este caso, porque si se lanza desde Irán tiene unos 10 o 12 minutos dependiendo del tipo de misil que sea lanzado, a diferencia de lo que es Hezbollah. Estamos hablando, Nico, de que prácticamente tu vida puede cambiar en cuestión de minuto y medio, 2 como mucho, si es que no encontrás un refugio. Entonces, claramente lo que vemos es que Irán está desesperado, aunque la cantidad de misiles bajaron drásticamente. La capacidad de daño que sigue teniendo el régimen es muy alta. Veamos la imagen de la amenaza que lanza el jefe del ejército iraní, después lo hablamos. ما اینجا دیگه اگر کسی به خواست دشمن بیاد اون رو ما معترض غیره نمیبینیم، اون رو ما دشمن میبینیم و آنی میکنیم که با دشمن میکنیم، برخورد میکنیم که با دشمن میکنیم. همه بچه‌های ما دست به ماشه آمادن در حراست از انقلابشون، در حمایت از مردمشون و میهنشون. ما جانمون رو فدای میهنمون میکنیم، جانمون رو فدای مردم میهنمون میکنیم و جانمون رو فدای مکتبی میکنیم که این میهن و این مردم رو اینجوری پرورش داد و کار کرد. لذا در این بخش هم بچهای ما شبانه روز در خیابون ها مستقرن. چندین وقت هست بچهای ما بدن عزیزشون رو با اسفالت خیابون ها، با موانع در مرز روشن میکنن و آشنا میکنن و این رو هم برای خودشون افتخار میدونن و عبادت میدونن. من به بچه ها گفتم مردم قدر خیابانی، شبهای قدر خیابانی دارن عمل میکنن، شما هم قدر خیابانی دارید با امنیت مردم، که اینجا هم مردم مطمئن باشن ما در کنارشون و حامیشون هستیم. Irán parece obviamente resistir, lo está diciendo el jefe del ejército. Le preguntamos a Guillermo Espinel, analista militar, ¿tiene todavía poder bélico Irán?
Después, Muy está disminuido. amenazando. Muy disminuido. No tiene marina, no tiene fuerza aérea. Los misiles, como decía recién Ariel, estaba bajando mucho la cantidad, así que en realidad creo que lo que se están jugando ahora es Hormuz. Además, Sí. creo que algo que también hay que tener en cuenta esto es que creo que Irán se nota que no está queriendo jugar la guerra de intentar destruir al enemigo porque sabe que es imposible, sino que lo que está intentando hacer es resistir e intentar generar el mayor pánico posible tanto en los mercados de petróleo como también en los vecinos árabes, con el objetivo de poder lograr que de alguna forma se termine el conflicto. O sea, Irán a lo que está apostando es a eso y se nota por el tipo de ataques que realiza, que el objetivo es ese, lograr que el conflicto se alargue lo suficiente como para que quizá Trump decida darse vuelta y dejar de atacar, porque es la única... Es la marcha del león, rugiendo cada